Siempre he preferido conducir de noche. Hay algo en las luces lejanas, en la carretera vacía, que me da una calma difícil de explicar. A veces siento que es el único lugar donde puedo estar solo sin sentirme solo. Esa noche llovía, no una llovizna pasajera, sino una de esas lluvias que parecen arrastrarlo todo, que lavan hasta los pensamientos. Las gotas golpeaban el parabrisas como si quisieran entrar. Yo avanzaba despacio, sin rumbo preciso, solo con la necesidad de moverme, de alejarme de algo que ni siquiera había terminado de entender. Fue entonces cuando lo vi. Estaba de pie al borde de la carretera, empapado, con una mochila colgando de un hombro. No levantó los brazos, ni intentó llamar mi atención. Solo estaba ahí, quieto, como si supiera que iba a parar. Y paré, lo dejé subir. El aire dentro del coche cambió de inmediato. No fue un olor fuerte, pero sí denso, como humedad antigua, como algo que llevaba tiempo encerrado. No dije nada. Él tampoco. Nos limitamos a compartir el silencio mientras el coche retomaba la marcha. Me pareció joven. No más de 20. Su ropa era vieja, no en el sentido de gastada, sino de otra época. No supe qué pensar. A veces uno recoge más que personas. A veces recoge historias, memorias ajenas, sin quererlo. Condujimos durante un buen rato sin hablar. Miré de reojo varias veces. Su expresión no cambiaba, siempre tranquila, pero con una sombra detrás, como si llevara algo que no se veía. Cada tanto lo observaba con más atención, y por momentos sentía que no respiraba. Pero cada vez que me decía eso, lo veía moverse, ajustar la mochila a sus pies, parpadear. No sabía nada de él, ni a dónde iba, ni por qué estaba en esa carretera. Pero su presencia era tan natural, tan integrada al viaje, que no cuestioné nada. No aún. La lluvia seguía cayendo con fuerza cuando pasamos el primer cartel oxidado de un pueblo sin nombre. Y seguí conduciendo, con él a mi lado, como si lo hubiera conocido de antes. Como si lo hubiera estado esperando sin saberlo. No supe que algo no encajaba hasta mucho después. La noche no se había ido. Ni parecía tener intención de hacerlo. Llevábamos horas en la carretera, y el cielo seguía tan oscuro como cuando lo recogí. Tal vez estaba avanzando en círculos. Tal vez el amanecer había decidido no llegar para nosotros. La lluvia se había vuelto una niebla espesa, baja, que se deslizaba como humo por el asfalto, difuminando los bordes del mundo. La luz de los faros apenas alcanzaba unos metros antes de chocar contra ese muro húmedo y blanco. La carretera era una cinta interminable de negro brillante, como si nunca se secara del todo, como si fuera parte del agua misma. Él no decía nada. No se movía. Apenas parpadeaba. Sentado en el asiento del copiloto, seguía con la misma postura desde hacía horas. Su mochila a los pies, las manos apoyadas en las piernas, la mirada fija en el parabrisas. No parecía dormido, pero tampoco completamente despierto. Como si estuviera suspendido entre dos estados, flotando. Nunca me miraba directamente, pero sabía que estaba al tanto de todo. Lo sentía. En algún punto, empecé a notar que las señales se repetían. Carteles oxidados, postes torcidos, curvas demasiado familiares. Me dije que era una coincidencia. Que muchas carreteras rurales se parecían entre sí. Pero algo dentro de mí sabía que no era eso. Había pasado ya 3 veces por una gasolinera abandonada, con la misma luz titilante en el cartel roto. Imposible no reconocerla. Tenía una bicicleta oxidada colgando de un poste y un letrero con letras borradas que decía Café Abiert. La tercera vez que la vi, frené. Apagué el motor. El silencio fue inmediato y total, como si el coche hubiera quedado atrapado dentro de una cúpula. Afuera, la niebla giraba en espirales lentas. No se escuchaban grillos, ni viento, ni ruidos de árboles. Ni siquiera el golpeteo de las gotas sobre el techo. Era como si el mundo estuviera en pausa. Él no se movió. Ni siquiera me miró. Salí del coche para estirar las piernas. La niebla me tragó de inmediato. El aire era húmedo y frío, pero denso, como si respirara a través de una tela mojada. Di unos pasos, mirando el letrero apagado de la tienda. Todo estaba igual que antes. Exactamente igual.
El mismo bote de basura caído, el mismo sonido metálico del cartel oxidado meciéndose apenas, me detuve. Algo no estaba bien. Sentí un vértigo breve, como si el suelo se inclinara un poco. Como si algo invisible hubiera cambiado de sitio sin avisar. Volví al coche, el asiento del copiloto estaba vacío, el corazón me dio un vuelco seco, como si alguien me hubiera empujado desde adentro. Miré a los costados. Abrí y cerré los ojos varias veces. No había nadie. Ni mochila, ni rastros. Nada. Me quedé allí, quieto, con las manos en el volante, intentando escuchar mi propia respiración, y entonces lo vi por el retrovisor. En el asiento trasero no hizo ningún movimiento. No cambió de expresión. Solo estaba ahí, sentado. Mirando hacia adelante, tragué saliva y encendí el motor. No dije nada. No pensé nada. Solo conduje. Conducir era lo único que podía hacer, y la noche seguía ahí, intacta, como si acabara de empezar. La noche no cedía. No clareaba. El reloj seguía marcando las 2:17 de la mañana, como si esa hora fuera un punto fijo donde el tiempo se hubiera atascado, negándose a avanzar. No sabía cuánto llevaba conduciendo. No sabía si habían pasado minutos, horas o más. La carretera serpenteaba entre colinas negras y árboles que parecían doblarse hacia el asfalto, como si quisieran atrapar el coche en su copa. A veces, las ramas rozaban el techo y me hacían apretar el volante sin querer. Otras veces, los faros iluminaban figuras que no estaban ahí al segundo siguiente, siluetas en la niebla, reflejos que no se correspondían con nada físico. Pero no frenaba. No podía. La idea de detenerme era más aterradora que todo lo demás. Él estaba en el asiento trasero ahora. No hablaba. No se movía. Su presencia era como un peso detrás de los ojos, como cuando alguien te observa desde la esquina de una habitación sin pronunciar palabra. Lo veía en el retrovisor. Siempre en el mismo sitio, siempre con la misma expresión serena, casi ausente. Pero algo en sus ojos parecía recordar cosas que yo había olvidado. Empecé a notar que algo en el coche no estaba bien. El aire era más frío atrás, como si una ventana se hubiera quedado entreabierta. Pero no lo estaba. No había corrientes. Era solo esa sensación, como si el frío no viniera de fuera, sino de él. Una vez, giré bruscamente para evitar algo en medio de la carretera. Una figura, tal vez un animal, tal vez algo más. El coche patinó brevemente, pero lo retomé. Respiré hondo, intenté calmarme. Cuando volví a mirar por el retrovisor, su asiento estaba vacío, frené en seco. La respiración me temblaba y el volante crujía bajo la presión de mis manos. Me giré con lentitud. No estaba. El asiento trasero, completamente vacío. La mochila, también desaparecida. El espacio parecía más grande sin él. Demasiado grande. Entonces, lo sentí, sin necesidad de verlo, supe que estaba justo detrás de mí. No en el asiento. Más cerca. Como si estuviera inclinado desde el maletero, o en el espacio entre los asientos, tan cerca que si giraba la cabeza podía sentir su aliento, aunque no había sonido, ni calor, ni movimiento. Solo la certeza de su presencia. Cerré los ojos. Un segundo. Tal vez 2. Cuando los abrí, estaba otra vez sentado en su lugar. En el asiento trasero. Inmóvil, ya no sabía si estaba soñando o si la realidad había decidido fracturarse de a poco. Cada kilómetro parecía doblar el mundo en capas delgadas de repetición. Gasolineras abandonadas. Carteles oxidados. Señales que marcaban destinos que no existían. Todo se repetía. Todo parecía seguir un buque. Pero el miedo era distinto cada vez. Una estación de servicio brilló a lo lejos, como un faro débil. Me detuve allí, más por impulso que por decisión. El edificio estaba cerrado, pero las luces del cartel seguían parpadeando, como si no quisieran apagarse del todo. Bajé a echar gasolina. Las luces fluorescentes del techo zumbaban suavemente, y debajo de ellas, una máquina expendedora parecía todavía viva. Cuando volví la vista al coche, lo vi de pie al lado del maletero. Estaba quieto. De espaldas.
como si mirara hacia el bosque, hacia lo profundo de la noche. No debería haber sido posible. No lo vi bajar. No escuché ninguna puerta abrirse, parpadeé, y estaba otra vez en el asiento trasero. No sabía si había alucinado o si las cosas simplemente eran así ahora. Volví al coche. Me senté. Encendí el motor. La radio prendida sola, como si no hubiera estado apagada nunca. Sonaba una voz lejana, distorsionada, casi infantil, que recitaba algo parecido a una canción, pero con palabras que no reconocía. No la apagué. Solo seguí conduciendo, cada vez más lejos. Cada vez más dentro, y la noche, inmutable. Como si fuera el único momento que me quedaba por vivir, la carretera se abrió de pronto, como si la niebla se hubiera rendido. Frente a mí, a lo lejos, apareció un cartel desgastado, inclinado hacia un costado, con letras borradas por el tiempo: "Bienvenidos a Alms Hollow". Más abajo, en una placa más reciente, alguien había escrito a mano: "Donde el tiempo duerme". No recordaba haber planeado llegar ahí, ni haber escuchado ese nombre antes. Pero en cuanto leí el cartel, sentí algo parecido al alivio. Como si ese lugar hubiese estado esperándome. El pueblo se extendía en silencio, sumido en una noche que parecía más densa que la que habíamos dejado atrás. Faroles antiguos arrojaban una luz naranja temblorosa sobre las calles estrechas. Casas viejas, de madera húmeda, con techos inclinados y ventanas oscuras. Un par de banderines colgaban de cables flojos, moviéndose apenas con el viento frío. Él seguía en el asiento trasero. Quieto. Pero por primera vez desde que lo recogí, sentí que me miraba. No lo vi hacerlo, pero lo sentí. Era como una presión sorda, como si su mirada se hundiera en la parte posterior de mi cuello. Frené frente a una cafetería que aún tenía las luces encendidas. El letrero de neón, medio fundido, parpadeaba las palabras Coffee and Co. en un ritmo errático que parecía intentar comunicarse conmigo. Apagué el motor. Respiré hondo, sin girarme. Pregunté en voz baja si quería bajar a tomar algo. No hubo respuesta. Solo el sonido de mi respiración empañando el interior del parabrisas. Esperé. Ni un crujido de asiento. Ni un golpe de puerta. Nada. Me giré. El coche estaba vacío, no solo el asiento trasero. Todo el coche. Como si nunca hubiera habido nadie más que yo. Salí. El viento me recibió con un susurro frío y las farolas crepitaban débilmente. Crucé la calle. Las ventanas de la cafetería estaban empañadas, y por dentro solo vi una figura, un hombre mayor, de espaldas, encorvado sobre una taza. Entré. El lugar olía a madera húmeda y café muy cargado. El anciano alzó la cabeza al oír la campanilla de la puerta, y sin decir palabra, me hizo un gesto con la cabeza, invitándome a sentarme frente a él. Lo hice. El silencio era denso, pero no incómodo. Él parecía saber algo. O tal vez solo estaba acostumbrado a los forasteros. Me quedé mirando la pared, donde colgaban recortes de periódico amarillentos, fotografías desvaídas, mapas viejos. En uno de los tablones, justo al lado de una máquina de discos rota, había un cartel plastificado, con una foto en blanco y negro. El rostro era joven, pálido, con una expresión neutra. Lo reconocí de inmediato. Era el chico, el mismo que había estado en mi coche desde hacía 3 noches. La misma mirada, la misma ropa, incluso la mochila al hombro. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar. Le señalé la foto al anciano, que no pareció sorprendido. Me miró un segundo, con una mezcla de cansancio y resignación en los ojos. Luego bajó la vista a su taza. Después de unos segundos, habló con una voz áspera y lenta, como si no lo hiciera a menudo. Dijo que ese chico se llamaba Ian Harper. Que había muerto en la carretera, justo a la entrada del pueblo, hacía más de 40 años. Un accidente. Una curva sin señalizar. Viajaba solo. Nadie lo vio venir. Nadie lo reconoció por días. Dijo que, con los años, hubo quienes afirmaban haberlo visto en la carretera. Parado bajo la lluvia. Siempre solo. Siempre con la mochila al hombro. Que algunos lo recogían. Que otros solo lo veían por el retrovisor, que nadie hablaba del tema. Que había quienes decían que era una leyenda,
y quienes aseguraban que no era el único que seguía apareciendo por esas rutas, yo no dije nada. No podía. Me limité a mirar hacia la ventana, hacia el coche estacionado afuera, y supe, antes de comprobarlo, que estaría vacío, pero una parte de mí, la más enterrada, sabía que no estaba vacío. Que nunca lo había estado. Volví la mirada al cartel, y me di cuenta de que no había una fecha de muerte bajo su nombre. Solo el año del accidente. Como si nadie se atreviera a cerrarlo del todo. Como si, de algún modo, siguiera viajando. Entonces el anciano volvió a hablar, dijo algo más. Algo que me hizo temblar. Dijo que todos los que lo han visto, vuelven a verlo. Una vez más. Siempre una vez más. Luego, guardó silencio, y no volvió a mirarme. No dormí esa noche. Ni siquiera intenté hacerlo. El viejo de la cafetería ya no me miraba. Se quedó allí, con la cabeza baja, como si su parte de la historia hubiera terminado. Tal vez solo contaba lo mismo a quien llegaba. Tal vez yo era el número 30, o el 40. O el primero al que le importaba escuchar. Salí del local antes de que amaneciera. O lo que fuera que debía ser el amanecer. Porque el cielo seguía igual, negro, espeso, sin promesa de luz. El coche estaba exactamente donde lo dejé. Cerrado. Vacío. No revisé el asiento trasero. No hacía falta. Sentía su ausencia como se siente la de un ruido constante que, de pronto, se apaga. Conduje por calles estrechas hasta salir del pueblo. Nadie en la carretera. Ni animales, ni luces. Solo mi reflejo en el parabrisas y el golpeteo de las ruedas contra el asfalto agrietado. El pueblo quedó atrás más rápido de lo que esperaba. Como si se deshiciera detrás del retrovisor. Como si no existiera salvo cuando uno lo necesita. Pasé por la curva. Es a donde, según el viejo, ocurrió el accidente. Era pronunciada, con el guardarraíl roto. Me detuve. Apagué el motor. El silencio fue tan completo que dolía. Bajé, caminé hasta el borde. Miré hacia abajo. Allí estaba el barranco. No demasiado profundo. No espectacular. Solo un corte seco en la tierra, con restos de metal oxidado entre la maleza. Pedazos de coche, tal vez. O de otros tiempos, y ahí, en el suelo, a un lado del camino, vi algo, una mochila, marrón, igual a la que llevaba él, no sucia, no vieja. No como algo que hubiera estado ahí 40 años. Me acerqué. Estaba seca, intacta, como si alguien la hubiera dejado allí hacía minutos. No tenía nombre. Solo un cierre abierto, y dentro, un mapa, marcado con una ruta, mi ruta, la misma que había recorrido desde hacía días, con una línea roja que terminaba justo en ese punto. Lo dejé ahí. No por miedo. Por respeto. Por esa sensación extraña de estar pisando un territorio que no me pertenecía. Volví al coche, encendí el motor. Tomé una curva más. Luego otra. El sol asomaba muy, muy lejos. Pero aún no tocaba el asfalto. Revisé el retrovisor por costumbre, vacío, y sin embargo, unos kilómetros más adelante, al borde del arcén, bajo la luz débil del amanecer que por fin comenzaba a romper la noche, vi una figura, de pie, joven, mochila al hombro, levantando el pulgar. No frené, no miré dos veces, solo seguí conduciendo, pero esa imagen quedó grabada en mi mente con una nitidez imposible. Y mientras la carretera volvía a hundirse en la niebla, supe algo con certeza brutal: ese chico no busca que lo lleven, él solo quiere que alguien recuerde que estuvo allí.